arrepiéntete y haz las primeras obras. Creo que todos estamos en eso, ¿cierto? No sé usted, pero creo que el Señor nos habló esa semana de regresarnos, de volvernos al principio y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Creo que todos entendemos el reclamo que Dios le hace a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba en un lugar complicado. La ciudad de Éfeso estaba muy expuesta, o la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, era una iglesia que estaba muy expuesta a la guerra espiritual. Había mucha idolatría, mucho paganismo, adoraban a muchos dioses. ¿Amén? Entonces, por eso tenemos la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Es una carta que empieza en los lugares celestiales y luego baja, ¿verdad?, estableciendo todo lo que es el reino de Dios. Y nos habla de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha está con seres espirituales, pero que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cuántos están sentados en lugares celestiales? Aunque físicamente estamos aquí, pero nuestro espíritu está allá arriba guerreando con todos estos poderes. Ahora, hay una demanda del Señor acá, y la demanda es: vuélvete a tu primer amor. ¿Sí? En ese contexto está. Vuélvete a tu primer amor. ¿Sí? El primer amor es el amor más fresco que nosotros tenemos por el Señor. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están acá todavía están en el primer amor? ¿Ah? Cuando el Señor le dice el primer amor, es tu amor más fresco. ¿Sí? Es amor fresco. Porque el amor se añeja. Claro, el amor se añeja. El amor muchas veces se va opacando, desgastando muchas veces. Y acá el Señor nos manda a volvernos. ¿Sí? Hay una serie de requisitos acá o de peticiones. Si lo puede dejar, Pablo, por favor. ¿Puede dejar el pasaje? Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es lo que el Señor le está pidiendo a la iglesia de Éfeso y también a nosotros, ¿cierto? Es para nosotros la palabra. ¿Usted entiende eso? Y vuélvete a las primeras obras. Y luego dice: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea que si ellos se arrepentían y se volvían al primer amor, a ese amor apasionado, como decía Patricio, a ese amor brillante, a ese amor fresco, no iba a quitar el Señor el candelero. Entonces, esto me genera una pregunta: ¿qué es lo que es el candelero? Porque el Señor no está hablándole a la iglesia algo sin importancia. Y es algo sumamente importante. Frente a todo lo que le dice el Señor, vuélvete al primer amor, pero la consecuencia de que si no te vuelves al primer amor, yo vendré a ti pronto y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esa iba a ser la consecuencia, ¿o no? Mira, pone el verso 1, Pablito, por favor, del capítulo 2 de Éfeso, porque quiero que entendamos algo que estamos viviendo hoy en día en muchas partes. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando dice, déjalo ahí,
en medio de los 7 candeleros. No es que sean 7 candeleros. ¿Usted entiende? Sino que el candelero es un candelero, es como un tronco de árbol y tiene 7 brazos. ¿Sí? No es casualidad eso tampoco. Que el tronco, o sea, habían 3 lámparas a un lugar, 3 lámparas al otro lugar, a la derecha y a la izquierda, y la del centro venía con el tronco del candelero, o candelabro, como usted lo quiera llamar. Y cuando el sacerdote prendía, ¿sabe cómo las prendía? ¿Alguien lo sabe? Prendía primero la lámpara del medio, y luego esa lámpara del medio encendía todas las demás. Y eso tiene toda una relevancia porque habla de que Cristo es ese tronco, ¿verdad? El que tiene la luz y luego alumbra o hace alumbrar a las otras lámparas. Amén. Ahora, en medio de los 7 candeleros de oro dice esto, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira todo lo que la iglesia había hecho. Era una iglesia con discernimiento, era una iglesia con conocimiento, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que tenía muchas cosas. Pero en ese momento estaban perdiendo lo más importante, que era el primer amor. ¿Amaban al Señor? Sí, amaban al Señor. El Señor le dice, tú has hecho todas estas cosas por amor de mi nombre. ¿Usted ama al Señor? Ya, pero ¿lo ama con el primer amor? ¿Con ese amor fresco? ¿Entiende? Aquí hay una diferencia, el primer amor con el amor. Pero no me quiero centrar en eso, porque quiero ver otra cosa. Pero todo esto era la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era el problema principal de la iglesia de Éfeso? Que habían perdido el primer amor, o estaban perdiendo el primer amor. Y el Señor le dice, verso siguiente, mira, después de todo eso, no lo saques, Pablo, por favor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, mira dónde estabas tú. Mira todo lo que tú eres, pero caíste de ahí. ¿Por qué? Por consecuencia de haber perdido o estar perdiendo el primer amor, ¿cierto? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Tiene relación con el primer amor? Sí. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esa era la sentencia, ¿no? Por decirlo así. Si ellos no se regresaban al primer amor, si ellos no volvían a las primeras obras, si ellos no dejaban o ellos no volvían a hacer lo que hacían al principio, el Señor iba a quitar el candelero de oro de esa iglesia. ¿Es menor eso? Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es el candelero? Cuando nosotros vemos la figura del Antiguo Testamento, cuando el Señor ordena a Moisés que levante el tabernáculo de reunión constaba de 3 partes. El atrio, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. En el atrio estaba el altar del sacrificio y un poco más adentro, cercano a la puerta del lugar santo, estaba el lavacro. Entonces el sacerdote sacrificaba en ese altar del sacrificio y luego, antes de entrar al lugar santo, se lavaba las manos y muchas veces los pies en el lavacro. Y luego entraba al lugar santo. Y en el lugar santo habían 3 elementos. Estaba en esta misma posición. Si tú mirabas de aquí para allá, así estaba el candelero de oro de 7 brazos. A mano derecha estaba la mesa con los panes de la proposición. Y en el centro, apegadito y separado por una cortina, estaba el altar del incienso.
Amén. Y luego, detrás del velo, estaba el arca del pacto o el arca de la alianza. Y ahí, dentro del arca de la alianza, estaba la vara de Aarón que reverdeció en el desierto, estaban las tablas de la ley y estaba una medida del maná, ¿cierto?, que Dios se reservó para sí y para los vencedores, dice. Amén. Ahora, ¿cuál era la función del candelero? El apóstol David nos habló de esto, no sé si usted se recuerda, de un fuego que nunca debe apagarse, ¿sí? Un fuego que encendió el Señor, y de ese fuego el sacerdote tomaba las brasas y lo ponía en el altar del incienso. Pero el sacerdote todos los días tenía que mantener el candelero encendido. Amén. Así que, ¿cuál es la función del candelero? Alumbrar en el lugar santo. Amén. ¿En qué consiste lo que el Señor está diciendo para nuestras vidas? Yo quiero que usted piense algo, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. ¿Qué significa realmente que el Señor quite el candelero? Mire, vamos a un pasaje. Claro, vamos a un pasaje. Hechos 2:42. Vamos a leer eso. Porque quizás nunca le tomamos la importancia a esto, de la advertencia que el Señor hace. Si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Mira, estas 4 cosas que la iglesia hizo una vez que Cristo se fue, son los pilares fundamentales fueron los pilares fundamentales de la iglesia primitiva. ¿Qué cosa? La doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Todo lo que Jesús les había enseñado. Ustedes recuerdan que el Señor, antes de irse, en Mateo 28, 18, 19, dice, por tanto, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Así que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que lo que los discípulos enseñaban, cuando este pasaje dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se está refiriendo a toda la enseñanza de Jesús. La doctrina que los apóstoles enseñaron fueron toda la enseñanza que Jesús, valga la redundancia, le enseñó a ellos. Ellos no enseñaron nada que no hubieran aprendido de Jesús. No sé si me está siguiendo. Así que mira, ¿qué dice acá? Y perseveraban. Mira, póngale la mano en el hombro que está a su lado y dile, tú y yo debemos de perseverar siempre en la doctrina de Cristo, en la sana doctrina. Y perseveraban. ¿Qué es lo que es perseverar? Es constantemente, todos los días, dice, por el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo y a este crucificado, a Cristo. Así que mira, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más perseveraban? En la comunión. Mira que está a su lado y dígale, ¿tienes comunión conmigo? Pregúntele a que está a su lado, ¿tienes comunión conmigo? Tercero, en el partimiento del pan. Y cuarto, en las oraciones. Mira, 4 cosas en que la iglesia perseveró. Pero aquí hay un dato importante.
Porque cuando se está mencionando esta palabra, esto tiene una visión de lo que es el tabernáculo de reunión. Amén. ¿Sabe lo que significa el candelero? La doctrina, la palabra del Señor. O sea que el candelero estaba puesto ahí en el lugar santo para alumbrar. Entonces cuando dice ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el candelero. Mira, el candelero alumbraba, pero ¿sabes con qué aceite? Con aceite de aceitunas machacadas. Amén. ¿Nos alumbra la palabra del Señor? ¿Alumbra nuestra vida? Patricio recién lo dijo. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted sabe por qué el salmista dijo eso, ¿cierto? Porque ellos se ponían luces en los pies, linternas en los pies, no sé cómo habrán sido, no creo que hayan sido las de ahora, ¿cierto? Pero se ponían luces en los pies, entonces cuando él caminaba, cada paso que daba, alumbraba su camino. Y eso es lo que hace la palabra del Señor en nosotros. Alumbra nuestra vida, trae revelación. Pero, ¿quién es el que trae la revelación a través de su palabra? ¿Quién es el que nos da la revelación a través de su palabra? El Espíritu Santo. ¿Y sabes con qué alumbraba esa lámpara, ese candelabro? Con aceite. Y eso es tipo del Espíritu Santo. Así que la palabra del Señor, si no estuviera el Espíritu Santo en nosotros, no podríamos tener revelación de su palabra, ¿entiende? Y es su palabra la que alumbra nuestra vida. Amén. Claro que sí. Así que el candelabro o candelero cumple esa función de alumbrar. Por eso, mira, aquí está haciendo un tipo, ¿ve? Ahí está, qué mejor. ¿Ve? Así que esos eran recipientes y que se llenaba. El sacerdote mañana y tarde tenía que despabilar las lámparas, sacarle todo, ¿verdad? La ceniza, todo y echarle aceite y seguir alumbrando el candelero. Pablo dice, ustedes tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Día tras día. ¿Verdad que dice así? Y dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que la llenura del Espíritu es constante en nosotros, día tras día, día tras día. Todos los días necesitamos la llenura del Espíritu Santo porque es a través de Él que trae la revelación de su palabra, la luz que necesitamos nosotros para que tú y yo alumbremos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Y luego Él dijo a su iglesia, nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo alumbramos a la gente? ¿Cómo llegamos a ser luz del mundo? Con su palabra. Su palabra, hermano. Lo que los discípulos enseñaron fue la doctrina de Cristo. La doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo. Amén. Así que el candelero tiene esa función, traer la revelación de su palabra a nuestras vidas. Mira, pon el pasaje, Pablito, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra. Ahí está el candelabro. O sea, cuando tú miras el lugar santo del Antiguo Testamento, está el candelabro alumbrando la doctrina de los apóstoles. Y luego, la comunión unos con otros. Al otro lado estaba la mesa con los panes de la comunión. Eran 12 panes y cada pan representaba a una tribu de Israel. Entonces el sacerdote tomaba incienso de ahí y con el incensario ponía incienso sobre los panes y hablaba de la comunión de Dios con su pueblo y de su pueblo entre ellos. Amén. Así que tenemos el candelabro, la doctrina, tenemos la mesa con los panes, la comunión. Amén. En el partimiento del pan, que
¿Qué hacemos nosotros cuando aquí, sabe que se está refiriendo a la cena del Señor, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros cuando comemos sábado tras sábado? Comemos el pan y tomamos el jugo de la vid. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comiendo y bebiendo a Cristo, ¿cierto? Ya, aguántese ahí. Y luego dice en las oraciones. ¿Recuerda cuando el apóstol dijo que las oraciones, que los ángeles, ¿quién fue que habló? Pastor Pedro, parece que fue, acerca de Apocalipsis. ¿Qué es lo que tenían en sus copas los ángeles? Las copas estaban llenas ¿de qué? De incienso, y dice que son las oraciones de los santos. Así que el incienso representa las oraciones de su pueblo, que son hechas a Dios a través de este Cristo resucitado y ascendido. El pastor Brandon habló de eso, ahora me acordé. El pastor Brandon fue. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos allí el altar del incienso, tú miras el Antiguo Testamento y miras en el centro del lugar santo, el altar del incienso es allí donde se elevan las oraciones a Dios en Cristo Jesús. Toda oración, todo lo que le pidan al Padre, hacerlo en mi nombre, dijo Jesús. Amén, y el Padre lo va a conceder. Así que mira, aquí tenemos toda la figura del lugar santo. Y el partimiento del pan está en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Allí está el maná. ¿Qué es lo que es el maná? El pan que descendió del cielo, ¿cierto? El pan que caía del cielo. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero yo soy ese pan. Y si ustedes me comen y me beben, van a vivir eternamente. Así que aquí tenemos una figura del tabernáculo. El candelero, los panes, la cena y las oraciones, el incienso. Amén. La iglesia permaneció en esos 4 pilares, haciendo estrictamente lo que el Señor les mostró por figura en el Antiguo Testamento. No sé si me explico bien. Pero quiero tomar esta parte del candelero. Porque el candelero es la palabra revelada por el Espíritu, la doctrina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, deduzcamos. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando les dice: si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido? ¿Qué entiende usted por eso? La doctrina sana, la doctrina de Cristo. ¿Sabe lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia? Y es lo que está pasando hoy con muchas iglesias o varias iglesias que se están desviando de la sana doctrina y están enseñando doctrinas falsas. Amén. Leamos otro pasaje. Segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a leer del verso 1. Porque Pablo le escribió a Timoteo que, si no me equivoco, era pastor de la iglesia de Éfeso, ¿no? Claro. Verso 1, 2 Timoteo 4, 1, dice: te encarezco, mira, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo
y fuera de tiempo, redarguye, reprende. ¿Con qué? Con la palabra. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, no era que reprendiera con cualquier cosa, con argumentos humanos, sino Timoteo, la palabra. Reprende, exhorta, a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso siguiente. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. ¿Sabe lo que el Señor le está diciendo a la iglesia? Y lo que está pasando con algunas iglesias hoy en día que están siendo entregadas a falsas doctrinas. Y están enseñando hoy en día muchas cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. La advertencia a la iglesia de Éfeso por dejar su primer amor, de volverse a las primeras obras, de hacer lo que ellos hacían antes, fue que el Señor le dijo: vendré a ti si no te arrepientes y no te recuerdas de dónde o no te vuelves a donde has caído, y quitaré el candelero. ¿Sabes cuál es el riesgo más grande hoy? El engaño del diablo. La palabra distorsionada. Porque si te quitan el candelero, entonces no hay sana doctrina. Entonces lo que tenemos es una palabra adulterada. Es grave, hermano. Claro. ¿Qué dice Mateo 24? Mateo 24, ¿cuánto? ¿Había pensado alguna vez en esto? 24, Mateo 24, 5. Porque eso, ahí está Patricio, mira. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sí? El Señor le dio una advertencia a la iglesia. Y cuando yo digo a la iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Amén. Hablaba recién con alguien ahí. En muchas ocasiones el Señor ha entregado personas, ha entregado, ¿verdad? Si usted lee la carta de los Romanos, dice que ellos insistieron, ¿verdad?, en no obedecer a Dios e ir contra la naturaleza, y el Señor los entregó a sus pasiones desordenadas. Amén. Acá el Señor está trayendo una advertencia: quitaré el candelero. Entonces la iglesia iba a ser una iglesia sin revelación de su palabra. Amén. ¿Puede tomarlo en la forma personal? Porque ¿quiénes conforman la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Diga, levante su mano y diga: yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Entonces yo tengo que arrepentirme, yo tengo que volverme a mis primeras obras, yo tengo que volver al primer amor, porque si no, ¿cuál es la advertencia? Hermano, ¿qué es lo que mucha gente está enseñando hoy en día? Mira, hay una iglesia, no voy a dar nombre, pero usted indague. Nosotros estamos muy preocupados por todo lo que se está entregando a través de las redes sociales, a través de YouTube, que todos tenemos libertad para enseñar. Pero ¿sabe lo que hoy en día se está enseñando acerca de la cuadrimensión de Dios? ¿Ha escuchado eso?
la cuadrimensión de Dios. Y la gente lo está aceptando. Y es una herejía, no puedo decir otra cosa. Iglesia, tú dices, pero ¿cómo? Iglesias grandes, siervos que son reconocidos. No voy a juzgar a nadie, no, líbreme el Señor de eso. Estoy hablando de la enseñanza. Entonces, ¿cómo ellos pueden estar enseñando esto? ¿Sabe lo que dice la cuadrimensión de Dios? Habla del Dios Elión. Y este Dios Elión, que es el Dios no conocido, es el que creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y viera usted todo lo que demás enseñan, aparte de eso. Cuando la Biblia es categórica y Jesús enseñó acerca de esto, ¿sí? Y ahí está la Biblia llena de pasajes. Y jamás nunca ha dicho que el Espíritu Santo es creado, que el Padre es creado, que el Hijo es creado. La Biblia dice en Juan, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos tres son Dios. Amén. Habla de que Cristo es Dios, habla de que el Espíritu Santo es Dios. Patricio hace poco habló del Espíritu Santo y habla de que el Hijo es Dios. Amén. Fíjate, a ese nivel de cosas se está enseñando hoy. Así que cuando el Señor hace la advertencia, si tú no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Está hablando de una iglesia que no tendrá luz, que no tendrá revelación y por ende es una iglesia propensa a ser engañada. A ser engañada. A caer en el engaño del diablo. Una iglesia sin la sana doctrina. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Amén. Claro que sí. Entonces, quitar el candelero, hermano, es que el Señor quitaría la luz de ellos, la doctrina, la palabra, la sana doctrina. Era una iglesia propensa a caer en el engaño. Y cuando digo iglesia, estoy hablando de mí, estoy hablando de usted como persona. Por eso la importancia de volvernos, de no dejar el primer amor, la importancia de que no sea quitado el candelero. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? No le da gracia al Señor, y no, esto no es jactancia, por favor, de que Dios tiene un candelero acá, ¿verdad? Y que se predica la sana doctrina. Y que tú y yo estamos teniendo revelación. Amén. Porque es cosa que escuchemos a nuestros predicadores. La palabra nos ministra, nos bendice. ¿Es así o no? Claro que sí. Y tenemos líderes que nos están llevando por el buen camino, por la sana doctrina. Amén. Póngase en pie, por favor. El candelero. Puedes levantar tu mano al cielo y decirle, Señor, yo necesito ese candelero en este tiempo. Yo necesito que tu Espíritu Santo me esté revelando su palabra. Mire, hoy en día escuchamos tantas cosas en internet. Hace un tiempo atrás compartíamos con mi esposa y ella me hablaba de una palabra y yo le dije, mire, y era un gran hombre el Señor, que no pongo en duda lo que Él es como siervo del Señor. Pero yo le digo, está equivocado, es lo que está enseñando, está equivocado. Y ella me dice, pero es tal... Le digo, no importa. Son hombres. Yo no sé lo que pasa en su vida, lo que pasa en su ministerio, para que se llegue a ese punto de comenzar a enseñar lo que está errado. Pero sí una cosa veo, que la palabra del Señor se está cumpliendo. Y que el Señor está quitando el candelero de muchas iglesias en este tiempo y que están predicando no la sana doctrina, pero tú y yo tenemos que luchar, como dice
el libro de Judas, contender ardientemente por la sana doctrina y no permitir, ¿verdad?, que nos engañen. Pero para poder contender ardientemente por la sana doctrina, tú y yo tenemos que tener la sana doctrina. Tenemos que tener la revelación. ¿Y sabes quién nos da la revelación? Su Espíritu Santo. Mira qué importante que el candelero aquí y en tu vida personal, aquí adentro, nunca se apague. Amén. Dígale al Señor, por favor, levanta tu mano y dile: Señor, que ese candelero, que es tu palabra y que alumbra y trae revelación a mi vida por tu Espíritu Santo, jamás se apague. Amén. Cuando tú veas grandes hombres de Dios que están hoy día ahí en eminencia y te enseñan cada cosa, pero tú tienes la revelación del Señor. Y no puedes tú decir: oh, yo, ¿quién soy yo para rebatir a este hombre? No. El apóstol David siempre nos enseñó a nosotros, tenemos el deber nosotros, esta generación, de escudriñar las Escrituras, de que no cualquiera venga y te enseñe cada cosa y que nos desvíe de la sana doctrina. Amén, con respeto lo digo. Por eso, ¿cuánto dan gracias al Señor? Porque hay un candelero que está dentro de nosotros y te está alumbrando. Ese candelero te da dirección. Ese candelero te corrige. Ese candelero te dirige. Ese candelero te habla. Así como estaba en un lugar físico, mira, porque ellos caminaron en sombra y figura, era una figura para lo que venía. Ese candelabro que alumbraba estaba allí en el lugar santo, pero hoy está aquí dentro de nosotros. ¿Saben lo que enseñaron los apóstoles? Justamente eso, la sana doctrina. Por eso ellos contendieron ardientemente por la fe. Por eso Pablo dijo que si aún un ángel del cielo viniere a él y le trajere otro evangelio, el tal sea anatema, maldito, dijo Pablo. Porque no hay otro evangelio más que el que Cristo predicó. Amén. Y ese evangelio y esa doctrina es la que tú y yo tenemos que seguir. Hoy en día hay tanto mandamiento de hombre que impide, que prohíbe cosas que nunca han estado en su palabra. Pero dale gracias al Señor porque tú y yo tenemos esa revelación. El candelero sigue alumbrando dentro de ti, sigue alumbrando dentro de nosotros. Pero es una alerta para estos tiempos. Amén. Quizá usted tomó este asunto del primer amor y de volverse a las primeras obras como algo insignificante. Pero cuando el Señor nos hace esa advertencia de regresarnos al principio, nos está diciendo: ojo que puedes perder la revelación, ojo que puedes ser engañado y no te vas a dar ni cuenta. Porque cuando se pierde el primer amor, cuando se pierde la pasión por Cristo, quedamos expuestos a cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque no estará la luz de Cristo en nosotros. Amén. Yo no sé cuánto una vez más le pueden decir: Señor, yo me arrepiento hoy y yo quiero volver a esas primeras obras. Yo quiero volver al principio. Mira, la iglesia tenía revelación, habían probado los que se decían ser apóstoles y no lo eran. ¿Sabes por qué? Porque había un candelabro ahí, un candelero que les alumbraba a ellos. ¿No te pasa cuando alguien viene con algo extraño y que tu espíritu te da testimonio y tú dices: no, eso no es de Dios, no puede ser así? Amén. La palabra revelada, hermano, la sana doctrina. Ahora la iglesia permaneció en eso. Por eso Watchman Nee dice en uno de sus escritos que tú y yo debemos de ser cuidadosos, muy cuidadosos con la palabra, pero no curiosos. O sea, no querer encontrar cosas que no están en la palabra del Señor y que nos pueden desviar de nuestra vida espiritual. Amén. No sé cuánto le dan gracias al Señor por esto. Dígale al Señor allí, levante sus manos, por favor, mientras comenzamos a adorar, y dígale al Señor: que tu candelero nunca se apague dentro de mí. Yo me vuelvo, dígale una vez más, yo me vuelvo a las primeras obras, yo me vuelvo al primer amor, yo me vuelvo a la pasión por Cristo. Hacer lo que había dejado de hacer, porque no quiero que ese candelero sea quitado de mí.
Aleluya. Padre, muchas gracias porque tu palabra es una lámpara. Tu palabra que es transmitida a través del Espíritu Santo, que es revelada a través del Espíritu Santo. Porque otra cosa es cuando tu Espíritu Santo viene y nos revela tu palabra. Porque fíjate, hermano, mira, Satanás quiso engañar al propio Cristo con la palabra. Amén. 4 veces, 3 veces le citó la palabra para que él fuera tentado. ¿Y usted cree que él no nos va a querer engañar con la misma palabra? Así que no se trata de la palabra sola, de la luz que la palabra te puede dar. La luz, la palabra te alumbra cuando está siendo revelada por el Espíritu Santo, el aceite. Ahí tenemos la revelación de la palabra. Por eso hoy día tenemos tanta distorsión, porque hay gente que no tiene el Espíritu Santo, entonces toma la palabra, la forma de ellos y la transmite. Amén. Pero es la revelación del Espíritu Santo en nosotros que hace que la palabra nos alumbre. Dale gracias al Señor. Dale gracias y dile: Señor, yo no quiero perder eso. Yo no quiero perder esa sana palabra, esa sana doctrina. Ese alimento, dice Pablo, no adulterado. Porque muchos vendrán porque tendrán comezón de oír. Aleluya. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no tendrán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme ¿a qué? A sus propias concupiscencias, sus propios pecados. Darán sus propias enseñanzas, lo que ellos creen. Pero acá no es así. Acá tenemos un candelero que está alumbrando y que está revelando la sana doctrina. Amén. Y mira lo que dice: y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Así que la iglesia de Éfeso estaba corriendo un terrible peligro de desviarse de la sana doctrina. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Si Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, entonces lo que debe hacer la iglesia es alumbrar en las tinieblas. Y la única forma de alumbrar es transmitiendo la sana doctrina. Amén. No mandamientos de hombres, no lo que yo creo, sino lo que la Biblia dice. Amén. Adoremos un momento al Señor. Dale gracias. Dale gracias por esta palabra. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Bendito eres, Señor.